Muy buenas noches, bienvenidos al conversatorio de Vivir en el Poblado del Centro Comercial Santa Fe. Les complace su asistencia esta noche. Trataremos un tema supremamente interesante, de esos temas que terminan conmoviéndonos y dejándonos cavilosos o pensativos durante un buen tiempo. El cultivo de la inteligencia espiritual para alcanzar la felicidad. Nuestro invitado es Bernardo Gómez. Él es filósofo, teólogo, candidato a magíster en Psicología y Salud Mental en la Universidad Pontificia Bolivariana, conferencista internacional, asesor y consultor espiritual. Actualmente se desempeña como director del proyecto CES Humana de la Universidad CES y también es columnista del periódico Vivir en el Poblado. Bernardo, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, de ver esta asistencia, de ver que muchas personas se interesan por esto de lo espiritual, que como tú dices es bien interesante. Advierto que en las hojitas que les están entregando, ustedes por favor van a ir a registrar las preguntas o las intervenciones que quieran hacer en una metodología nueva que vamos a ensayar para que personas que por X o Y circunstancia se sienten tímidas de hablar en público, pues puedan hacer sus intervenciones, preguntas, comentarios, observaciones. Vamos a comenzar por este tema de cómo cultivar la inteligencia espiritual para alcanzar la felicidad. Y Bernardo, pues lo primero que me viene a la mente es preguntarte qué es la inteligencia. Pues aprovechando que tú estás aquí, que eres el experto, ¿qué es la inteligencia? Bueno, vamos a la palabra latina intelligere. La palabra está compuesta por intus, que significa entre, y legere, que significa escoger o leer. Podríamos quedarnos aquí toda la noche hablando de una definición de inteligencia, pero me gusta esta que es más simple, de pronto un poquito más poética, y es: inteligencia es saber leer el adentro de las cosas. La inteligencia, por supuesto, nos capacita para afrontar problemas y salir avante de los problemas, nos capacita para adaptarnos a las circunstancias, nos capacita para aprender, para conocer, para comprender mi entorno, para comprenderme a mí y comprender a los demás. Y es una facultad muy propia del ser humano. Algún autor dice que el ser humano es un ser menesteroso, y es menesteroso porque nace desnudo, descalzo y desarmado, a diferencia de otras especies, ¿cierto? Hay especies que nacen y tal vez a los minutos ya de alguna manera se ponen en pie y pueden subsistir de alguna manera de forma independiente. El ser humano no. Nacemos y dependemos fundamentalmente de nuestros padres, y si no, pereceríamos, moriríamos. Aristóteles dice que esa capacidad de pensamiento nos hace diferentes a todas las demás especies porque permite que trascendamos todas las cosas. Él dice el pensamiento y las manos, ¿sí? Con esos dos elementos pues logramos superar, y no solamente nos adaptamos al ambiente, sino que adaptamos el ambiente a nosotros. Es una de las características de la especie humana. ¿Uno nace inteligente o se vuelve inteligente? Hemos crecido bajo la idea de que hay personas más inteligentes que otras, personas menos inteligentes, pero tengo la curiosidad, la inteligencia, ¿nacemos inteligentes o nos hacemos inteligentes? Yo creo que nacemos con el potencial de ser inteligentes, y a medida que vamos creciendo desarrollamos esa inteligencia. Ahorita más adelante vamos a hablar de varios tipos de inteligencia, no solamente es una, sino que hay varios tipos de inteligencia. Yo creo que a medida que vamos avanzando desarrollamos la inteligencia, desarrollamos unas más que otras, pero definitivamente tenemos esa inteligencia en potencia y simplemente vamos desarrollando esa inteligencia. Esa idea de que hay varias inteligencias para ti pues ya es algo que has incorporado y que conoces, pero para muchas personas puede resultar un poco sorprendente que hables de varias inteligencias.
¿A qué te refieres con eso? En el año de 1983, un psicólogo norteamericano llamado Howard Gardner planteó una teoría que se llama la teoría de las inteligencias múltiples. Realmente su propuesta es muy innovadora, muy interesante, porque él dice que no hay solo una inteligencia. Tradicionalmente hemos hablado de que la inteligencia es lógico-matemática, y es más o menos como la constante en todo Occidente. Digo Occidente porque Oriente sí ha desarrollado otro tipo de inteligencia, por lo menos tiene un concepto distinto. Y su propuesta es interesante porque él plantea que hay un abanico de inteligencias. Si quiere podemos mencionarlas rápidamente, tenemos el tiempo, voy aquí a mirar simplemente. ¿Cuáles son esas inteligencias? Entonces Howard Gardner dice, hay 8 tipos de inteligencia. Una primera inteligencia, que es la inteligencia lingüística, por supuesto la capacidad de utilizar las palabras, la capacidad de comunicarnos. Dice, hay otra inteligencia que es la inteligencia musical, que es la que facilita la capacidad de reconocer patrones tonales con alta sensibilidad para los ritmos. Aquí encontramos, por supuesto, los músicos, son personas que desarrollan esa inteligencia. Y por supuesto, la inteligencia lógico-matemática, que como les digo, pues es la inteligencia que siempre hemos concebido, la hemos tenido presente. Esta inteligencia es la base para los test que todos conocemos de coeficiente intelectual, ¿sí? Entonces normalmente siempre miden a una persona con ese test, y entonces decimos es inteligente o no es inteligente o no tanto, pero es solamente una partecita, y como su nombre lo indica, pues es la que nos posibilita hacer cálculos matemáticos. Se dan cuenta que la ciencia, nuestra ciencia, pues está basada en las matemáticas, en las mediciones, en la comprobación. Hay otra inteligencia que es la inteligencia corporal, o también la inteligencia kinestésica, y es como la capacidad o la facultad para movernos. Entonces esto lo desarrollan muy bien los bailarines, incluso los actores desarrollan muy bien su inteligencia corporal o kinestésica. Hay otra inteligencia que es la inteligencia espacial o visual, y es la capacidad pues, de medir con nuestra mirada los espacios, y de alguna manera inventar o crear edificios. Entonces es muy propia de los arquitectos, de los ingenieros. Hay otra inteligencia que es la inteligencia, es bien importante, bien interesante, y tiene mucha relación, como lo vamos a ver más adelante, con la inteligencia espiritual, y es la inteligencia intrapersonal. Y la inteligencia intrapersonal no es otra cosa que conocerme a mí mismo, saber quién soy, qué puedo, hasta dónde puedo. Y esta pasa a la séptima, que es la inteligencia interpersonal, es decir, la inteligencia que me faculta para relacionarme con los demás, con los otros. La anterior inteligencia es fundamental para yo desarrollar la séptima. ¿Por qué? Porque si yo no me conozco a mí mismo, pues poco voy a conocer al otro. Y por último, dice Gardner, existe la inteligencia naturista, y es como la capacidad, la facultad de observar la naturaleza, los fenómenos naturales, y poderlos entender y desentrañar. Todos tenemos esas 8 inteligencias. Todos tenemos esas 8 inteligencias. Se dice que nacemos, heredamos más o menos el 30% de la inteligencia en general, de manera que el otro porcentaje lo vamos desarrollando a medida de nuestra vida, a partir de la cultura, a partir de lo que aprendemos, desarrollamos ese otro porcentaje. Ese descubrimiento debió poner muy feliz a la gente, pues descubrir que no era tan bruta como decían los papás. Usted es muy bruto, usted es muy torpe. No tengo desarrollada la inteligencia corporal o la inteligencia espacial. Ahora, ¿por qué se ha privilegiado la inteligencia lógico-matemática sobre las otras inteligencias? ¿Qué crees tú cuál crees tú que ha sido la razón para privilegiar esa inteligencia sobre las otras? Nuestra cultura tiene una gran influencia cartesiana. Recuerden, Descartes es el que plantea pues eso de cogito ergo sum, pienso, luego existo. Y de alguna manera es como el principio del positivismo, o lo que llamamos ahora ya el neopositivismo, y es que todo es
todo se puede medir y todo se puede calcular, todo se puede, y si se dan cuenta, pues esa inteligencia lógico-matemática se acopla perfectamente a ese pensamiento lógico-matemático. Les cuento como experiencia que para mi trabajo de maestría, pues propuse por supuesto un tema espiritual y tenemos que presentar este trabajo bajo una metodología que se llama marco lógico. Es una metodología alemana y una de las características o exigencias de esta metodología es que todo lo que uno proponga tiene que ser medible o calculable. Entonces imagínense en el lío en el que me metí, porque yo planteé la vulnerabilidad de la frustración de sentido en los estudiantes de medicina. Entonces la profesora me decía, ¿y usted cómo va a medir eso? Ya pues encontré cómo medirlo, hay ciertos factores donde uno se puede aprovechar, pero mi discusión inicial con ella era, ella me decía, su argumentación es que lo que no se puede medir no existe. Entonces yo le decía, bueno, usted ama a sus hijos, por supuesto que los ama. Bueno, y usted dígame cómo mide ese amor a sus hijos. Entonces ella se quedó como un poquito asustada y me cambió el tema definitivamente. No lo pudo medir. Quiere decir que hay cosas que definitivamente no podemos medir. Son cosas que entran dentro del plano espiritual, que existen y aunque no se pueden medir, repito, sí existen y son reales, están ahí. Bueno, las 8 inteligencias que han sido descubiertas. Pero ¿qué pasó después? ¿Qué averiguaciones hizo la ciencia sobre esas inteligencias y a qué se llegó? Gardner abre de alguna manera una puerta enorme y los investigadores han seguido indagando, profundizando. Por supuesto, esto pues es un trabajo interdisciplinar, los psicólogos, los filósofos, los teólogos, los sociólogos. Y aparece por allá en el año de 1995, es decir, en la última década del siglo pasado, del siglo XX, un personaje que todos seguramente conocemos, Daniel Goleman, con un libro muy interesante llamado Inteligencia Emocional. ¿Cierto? Es un libro, hoy pues es un bestseller, es un libro muy interesante donde plantea cómo es la importancia de conocer mis emociones, aprender a manejarlas y que no sean un obstáculo en mis relaciones interpersonales, en mi vida personal, en mis relaciones familiares, sino al contrario, que me ayuden a potencializar y a fomentar eso. Y no solamente es, la inteligencia emocional no solamente es conocer mis emociones, sino también identificarlas en los otros y aprender a manejarlas. Si se dan cuenta, pues es una inteligencia pues muy interesante en el ámbito laboral o en cualquier ámbito, porque nos facilita mucho las cosas. Y de ese desarrollo hacia la inteligencia emocional, ¿cómo se llegó a hablar de inteligencia espiritual? Aparecen precisamente dos mujeres, me llama mucho la atención, además porque si se dan cuenta, en ese momento hay más mujeres que hombres. Las mujeres definitivamente en eso yo creo que nos tienen mucha ventaja a los hombres, porque lamentablemente estamos perdiendo esa dimensión. Fernando González, que es uno de los pensadores nuestros, que tiene unos libros bellísimos, él dice algo, en uno de sus libros dice, las mujeres están condenadas al amor. Y digo eso con admiración, porque definitivamente las mujeres sí son más espirituales que nosotros. Entonces, para decirles que son dos mujeres, una llamada de apellido Soar, que es profesora de la Universidad de Oxford, y otra de apellido Marshall, que es psiquiatra de la Universidad de Londres, y en el año 2001, miren, muy recién, acuñaron por primera vez, al menos en el ámbito de la ciencia, el término inteligencia espiritual. Ellas hicieron una investigación muy interesante, muy profunda, desde la ciencia, porque cogían a personas, a diferentes personas, les ponían unos electrodos aquí en la cabeza y las ponían a plantearse preguntas o hablar de cosas espirituales y monitorearon eso. El monitoreo arrojó cosas muy, muy bonitas. Una de ellas es como cuando una persona se plantea cosas espirituales, todas las áreas del cerebro se encienden. Dicen ellas que parece como un concierto. Significa eso, y aprovecho para decirlo, que de alguna manera la inteligencia espiritual
aunque Howard Gardner no la plantea, él de pronto la intuye, es como la directriz de todas las demás inteligencias. Ayer que tuvimos una charla muy interesante también en el CES con Jorge Mario Naranjo, él utilizaba como una comparación interesante. Él decía, imaginémonos una llanta, una rueda de una bicicleta que tiene muchos radios, ¿cierto? Imaginémonos esos radios como las inteligencias, todas las inteligencias que tenemos. Y ese radio tiene, pues por supuesto, un centro, tiene un eje, y ese eje es el que permite que todas las demás funcionen y rueden. Yo diría, ese eje es la inteligencia espiritual, es decir, todas se entrelazan. No es que yo solamente utilizo esta inteligencia lógico-matemática o kinestésica, sino que todas se entrelazan, todas confluyen, porque finalmente el hombre es una unidad, de pronto ahorita hablamos el tema de ese concepto tridimensional del ser humano, es muy interesante también. Cuando se habla o mejor, cuando uno escucha la palabra espiritual, casi por inercia tiende a pensar lo voy a decir con todo respeto, en algo religioso. ¿La inteligencia espiritual es una inteligencia religiosa? La inteligencia espiritual no es un dogma de fe, sino un dato antropológico. Por supuesto, la inteligencia espiritual nos faculta para ser personas religiosas, pero puede ocurrir también que existan personas muy religiosas y poco espirituales, porque a veces una de las deformaciones de pronto del tema espiritual es caer en los dogmatismos, esos dogmatismos cerrados, donde ya todo está prescrito, porque es que la inteligencia espiritual nos faculta para preguntarnos por las preguntas, lo que llaman los filósofos las preguntas últimas, que son quién soy, de dónde vengo, para dónde voy, qué es el mundo, para qué el mundo, hay un Dios, y si hay un Dios, cómo me relaciono con ese Dios. Pero si se dan cuenta, son preguntas que no necesariamente tienen que estar parcializadas, no necesariamente tienen que estar dentro de un credo religioso o una confesionalidad, sino que son inherentes al ser humano. Entonces, repito, no es un dogma decir que hay inteligencia espiritual, sino que es un dato antropológico. El ser humano, por naturaleza, es espiritual. ¿Tú sientes que esas preguntas últimas, como las llamas, son preguntas que se hacen todos los seres humanos? ¿Cómo crees tú que funciona eso? Definitivamente son preguntas que todos nos hacemos, y de hecho, si no las hacemos conscientemente, llega el momento, o si no las hacemos de pronto con gusto, llega el momento en nuestra vida, llegan circunstancias que nos hacen plantearlas irremediablemente, como que una enfermedad hace que te preguntes por eso, la pérdida de un ser querido, enfrentarte a la muerte hace que te preguntes por eso, de manera que son preguntas ineludibles. Yo diría que una de las situaciones tal vez más dramáticas del hombre contemporáneo es que quiere negar esas preguntas. Un ejemplo, la pregunta por la muerte. Negamos la muerte, pero la muerte sigue estando ahí. El hecho de que yo niegue que esta botella está aquí, no quiere decir que esta botella deje de existir ahí. Ahí está. Ahorita que tuvimos oportunidad de hablar con Esteban, hablábamos de cómo hay pruebas que nos hablan de lo que está pasando con el tema de la muerte. Hoy, por ejemplo, se muere alguien y lo que hacemos es tratar al máximo de que el cadáver no esté. Antes había un periodo de tiempo mínimo donde las personas hacían un velorio, donde había tiempo de que los que estuvieran lejos llegaran, donde uno tenía tiempo de llorar, de rezar a sus muertos. Ahora no. Entonces, de alguna manera hay una negación de la muerte. Y como les digo, ahí está, de manera que tarde o temprano tenemos que plantear la pregunta por la muerte, que es una pregunta absolutamente espiritual. Son preguntas que dan miedo. Ninguna es de esas que, wow, yo quiero responderla. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Para dónde vamos? Joder, todas son de cuidado. ¿Cómo se resuelve esa
circunstancia de que la inteligencia espiritual me haga formular preguntas que me pueden asustar. O se ve que me da miedo a mí hacer las preguntas. Sí, pero tengo la sensación de que no son tipos de preguntas con las que uno se sienta cómodo y feliz de hacerlo. ¿No da miedo hacer esas preguntas? Yo creo que el miedo, y sabemos por la psicología, el miedo se aprende. De alguna manera yo pienso que aprendemos a tener miedo a ese tipo de preguntas. Algún día tuve la posibilidad de acompañar a una niña de unos 4 o 5 años llamada Laurita. Bueno, los que me conocen, sé que algunos me conocen, saben que yo ejercí el sacerdocio durante 10 años en la parroquia del Padre Marianito. Ahora pues estoy haciendo una experiencia por fuera, y en ese momento pues estaba en pleno uso de mi ministerio, y resulta que llegó esta chiquita de 5 años al colegio con un interrogante gigante, o con un planteamiento gigante para una niña de 5 años, y su planteamiento era: yo no me quiero morir. La razón, Laurita, por una parte, era una niña enferma, porque había nacido prematura y no había alcanzado a desarrollar una enzima digestiva, y esto hacía que cualquier alimento que ella consumía le generaba un malestar terrible. Con decirles que alguna vez en un diciembre se comió un pedacito de buñuelo que le dio una compañerita y estuvo hospitalizada 2 meses. Entonces Laurita tenía que estar constantemente siendo alimentada por una sonda, y seguramente en esos ires y venires de su madre llevándola a donde los médicos, algún médico pues le dijo, de pronto con alguna falta de tacto, delante de Laurita era una niña muy inteligente, le dijo: es que Laurita se va a morir, porque Laurita no alcanza a ser alimentada por esta sonda, en fin. Y ella escuchó eso, coincidió con que había visto en esa época la película del Rey León, y entonces el Rey León, en la película el papá del Rey León se muere. Total, ella se había planteado una pregunta de morirse, y había decidido no querer morirse. Alguna de las religiosas del colegio, de muy buena intención, de muy buena voluntad, le dice: Laurita, no te preocupes, mire, morirse debe ser muy rico, porque uno cuando se muere se encuentra con Jesús y con María. Y Laurita, pues que es una niña, como les digo, muy inteligente, le responde: ah, yo igual no me quiero morir, porque yo a ellos ni los conozco. Entonces, lo que les digo es, cuando tú hablas de que son preguntas que producen miedo, son miedos que hemos ido desarrollando a lo largo de la vida. De hecho, si ustedes tienen niños pequeños o tienen nietos, se dan cuenta de que los niños sí se plantean esas preguntas, y de hecho lo hacen de la manera más inocente y la manera más simple. ¿Qué es lo que pasa? Que los adultos, los mayores, nos encartamos para responderles, porque nosotros dejamos de hacernos esas preguntas hace mucho rato. ¿Cómo puede ayudar la inteligencia espiritual a encontrar respuestas a esas preguntas últimas? Realmente, cada persona tiene que responder a esas preguntas. Y aquí viene pues el tema de que sí, de pronto uno puede ayudarse de alguna religión, de alguna confesión, porque de hecho las religiones, especialmente por supuesto el cristianismo, lo conozco perfectamente pues por mi formación, responde a muchas preguntas de ese tipo, pero finalmente las preguntas de ese tipo, que yo llamo últimas, no pueden ser respondidas desde lo dogmático, tienen que ser respondidas desde lo vivencial. Es decir, yo tengo que preguntarme por quién soy yo, porque nos pasa entonces como la señora que se muere, llega al cielo y Dios le pregunta: ¿usted quién es? Y la señora responde: soy la esposa del alcalde. Y Dios le dice: yo no te estoy preguntando con quién estás casada, te estoy preguntando quién eres. Y le dice entonces: yo soy una profesora de escuela. Y Dios le dice: yo no te estoy preguntando cuál es tu profesión o tu oficio, sino quién eres. Yo soy una persona que iba todos los días a misa, iba a la iglesia, era muy creyente.
Yo le dice, yo te estoy preguntando quién eres y no a qué religión pertenecías o qué práctica religiosa hacías. Total, la señora pues no pudo pasar el examen y dice pues esta pequeña parábola que la señora finalmente es devuelta a la tierra y se despierta y queda pues con la tarea de responder a ¿quién soy yo? Esa tarea tenemos que realizarla todos, si queremos realmente, porque el tema de hoy es cultivar lo espiritual o la inteligencia espiritual para ser feliz. ¿Cuál es la infelicidad que vivimos hoy? No sabemos quiénes somos. Y por eso entonces buscamos la felicidad afuera. Afuera es, soy feliz si me parezco a este artista, o soy feliz si compro esta marca de carro, o soy feliz si utilizo este tipo de ropa. Y resulta que ahí no está la felicidad, porque finalmente la persona alcanza esa meta, en el mejor de los casos, o en el peor de los casos, no sé, y resulta que no es feliz. Has sido pensativo con las dos parábolas que has usado, pero quiero seguir por un camino. Yo quiero responder a esas preguntas últimas. Para eso voy a requerir, se me vienen a la mente dos cosas. Voy a requerir algo de silencio y algo de soledad. El silencio y la soledad ayudan al desarrollo de la inteligencia espiritual, están concatenadas con ella. Hay una filósofa francesa llamada Simone Weil que habla de las necesidades espirituales, y reitero que es una filósofa. No tengo claro si es creyente o no, pero ella lo aborda solo desde la filosofía y dice que una de las grandes necesidades espirituales del ser humano es precisamente el silencio y la soledad. Si miramos un poco a nuestro alrededor, son tal vez de las cosas de las que más adolecemos en nuestra cultura. De hecho, haciendo alusión un poco a lo que tú dices del miedo, muchas veces llegamos a casa, la casa está sola y lo primero que hacemos es prender el radio, prender la televisión, es decir, le tenemos pánico al silencio y a la soledad. ¿Por qué son tan importantes el silencio y la soledad? Porque es una manera fundamental para desarrollar la inteligencia intrapersonal, es decir, la capacidad de conocerme a mí mismo. Y estos aparaticos, los celulares, yo creo que han hecho mucho daño en ese sentido. Pongo otro ejemplo cotidiano. Ahorita pues en Medellín todos hemos padecido los tacos. ¿Y qué ocurre a veces en un taco? Un taco es una oportunidad, o un trancón es una oportunidad para pensar en mis cosas, para pensar en mí, para preguntarme. Pero ¿qué hacemos la mayoría de las veces? Aprovechamos ese espacio para mandar un mensaje de texto, para hacer las llamadas que no puedo hacer mientras estoy en la oficina. Entonces miren cómo hemos cada vez más perdido esos espacios para estar solos, esos espacios para estar en silencio. Y todo el tiempo yo ahora pues lo que hago, como les decía en mi presentación, acompaño o asesoro procesos espirituales, y tenía alguna vez alguien que estaba acompañando y me decía que ella no toleraba el silencio. De hecho, cuando dormía, tenía que dormir con el televisor prendido. Después de un proceso y un trabajo de conversación, logramos que ella al menos apagara el televisor por la noche. Pero eso que le pasa a ella, nos pasa a muchos de nosotros. No toleramos el silencio, es decir, no nos escuchamos. No tenemos tiempo para estar con nosotros mismos. En los medios audiovisuales el silencio es un bache, es un peligro. O sea, silencio en radio, silencio en televisión, silencio en internet, significaría algo así como que estamos desconectados. Si yo fuera accionista de una multinacional de celulares, te diría, Bernardo, pero te chocan los celulares que permiten que la gente esté en contacto, se comunique, esté chateando constantemente, enviándose fotografías, videos. De alguna forma estamos logrando algo espiritual, que la gente se conecte entre sí. Diría, pues si fuera un gran accionista de una multinacional.
los filósofos contemporáneos hablan de que el hombre hoy es un hombre hiperconectado, pero esa hiperconexión hace paradójicamente que sea un hombre incomunicado en términos estrictos. ¿A qué me refiero? En estos días alguien me decía de una manera muy sencilla, decía, es que los celulares se inventaron para comunicarnos con los que están lejos, pero incomunicarnos con los que están cerca. Si ustedes se dan cuenta cómo han cambiado nuestras reuniones familiares o nuestras reuniones sociales. Basta ver aquí en cualquier centro comercial, se reúne un grupo de muchachos y usted los ve ensimismados con su aparato electrónico. Es más aún, me he dado cuenta que muchos de ellos que están ahí cerca prefieren conectarse o prefieren hablarse mandándose un chat. Entonces, miren lo que ha hecho la tecnología. Yo no digo que la tecnología sea mala, es maravillosa porque de alguna manera mi hermana menor vive en Chile y yo todos los días puedo ver a mi hermana por el Skype y puedo saber cómo está, si está peinada o no está peinada, puedo interactuar con ella y eso es maravilloso. Pero el hecho de que haga que me pierda la oportunidad de estar con el otro, de sentarme con el otro, miren la conversación, me gusta mucho el nombre que le han dado pues a estos espacios porque es un conversatorio. La conversación es una de las cosas más humanas. Realmente somos los seres únicos que podemos no solo comunicarnos, sino que podemos conversar. Porque la conversación es, de alguna manera, entra en la dimensión del divertimento, de lo divertido. Conversar es divertido. Conversar implica una serie de inteligencias. Si se dan cuenta, movemos las manos, imaginamos, pensamos, meditamos, profundizamos. Y entonces sí, la tecnología ha hecho muchos estragos en esa parte. Porque esta sociedad no nos induce a estar solos, y lo que hace que tengamos pavor de estar solos. Lo que tú estás planteando, tanto la soledad como el silencio son unos caminos para que nuestra inteligencia espiritual se desarrolle. ¿Por qué hay tanto miedo en la sociedad a la soledad? Porque es una soledad impuesta. Vuelve el tema de la paradoja. Hoy más que nunca estamos acompañados, pero nos sentimos más solos. La soledad, desde el ámbito espiritual, debe ser una elección, no una imposición, y la sociedad actual no la impone. Recuerdo hace unos años una noticia que me pareció realmente triste. Se trataba de un señor en Bogotá, soltero, que vivía solo en su apartamento y permaneció muerto durante un año completo, un año entero. Y la noticia impactaba porque por algunas condiciones de que estaban cerradas las ventanas, el señor se momificó, es decir, estaba intacto. Entonces la noticia fue un gran revuelo. Lo que me impacta no es tanto pues la momificación, sino el hecho de que nadie lo extrañó. Nadie lo extrañó. ¿Cómo les parece que finalmente decidieron tumbar la puerta porque el dueño del apartamento, que vivía en el extranjero, al ver que ya no le llegaba, no le aparecía su consignación en el banco, lo extrañó y buscó la manera de llegar a Colombia otra vez, buscó la policía, contó la cosa, tumbaron la puerta y efectivamente el señor estaba muerto? Entonces cuando tú me dices, sí, somos una sociedad que le teme a la soledad, pero es porque la misma sociedad, la misma cultura nos ha llevado a ese aislamiento, a esa soledad. Pero cuando la soledad es una opción, una decisión, yo quiero estar solo para encontrarme conmigo mismo, para meditar, para orar, es distinto. Es muy distinto una soledad voluntaria a una soledad impuesta. Y acabas de mencionar dos palabras que, si te he entendido bien lo de la inteligencia espiritual, tiene mucho que ver: meditación y oración. La meditación ayuda a desarrollar la inteligencia espiritual. Cuando me planteas meditación, ¿a qué te refieres? A ponerme a respirar en silencio, en soledad, a pegarme
de sentir mi cuerpo, de sentir lo que pienso, algo así. No estoy pensando en una meditación muy estricta, oriental o de yoga o de alguna de estas disciplinas, sino una simple meditación en que yo estoy en silencio, concentrado en mí, tratando de escuchar. ¿Eso ayuda? Totalmente. Es que es un ejercicio, como les decía ahora, Simone Weil lo plantea como una necesidad, así como tenemos necesidades fisiológicas o necesidades incluso intelectuales, tenemos necesidades espirituales. Lo que pasa es que en la mayoría de los casos ignoramos esas necesidades, las apabullamos, las dejamos por allá en el último rincón y aparece una situación, una circunstancia en la vida que nos pone de frente, de cara y nos dice: mire, usted tiene esta necesidad espiritual, no la ha resuelto, usted no ha alimentado su espíritu. Y ahí vienen pues infinidad pues, de patologías actuales. ¿Tú cómo entiendes la oración dentro de este panorama de la inteligencia espiritual? Bueno, la oración definitivamente es la conexión con un ser trascendente, con el otro con mayúscula. ¿Sí? Una de las preguntas últimas que te decía ahora es la pregunta por el absoluto, es la pregunta por Dios. Y el hecho de que ignoremos a Dios, repito, no quiere decir que esa pregunta deje de existir o que Dios deje de existir, ahí sigue. De manera que la oración nos permite dos cosas. Una es encontrarnos con nosotros mismos y en ese encuentro conmigo mismo posibilitar el encuentro con el otro, con mayúscula, como les digo, que no es otro que Dios. Entonces, ese encuentro con Dios de alguna forma nos transforma y de alguna manera nos llena de esa fuerza para poder responder a todas las demás preguntas. Ahora hablaste de que la espiritualidad no implicaba algo dogmático, pero con todo respeto, repetir una fórmula de oración no tiene algo de dogma. Sí, en un ambiente católico como en el que estamos acostumbrados al tema del rezo. Yo no digo que el rezo sea malo, pero si el rezo no se trasciende y se convierte en oración, entonces lo limitamos. Ilústrame, porque no entiendo bien la diferencia. Bueno, entonces, orar y rezar. Orar, voy a decírtelo en palabras muy simples. Yo ahorita hablaba de la conversación, hablábamos de conversar, es interactuar con otras personas a través del lenguaje. Yo diría, orar es conversar con Dios. Entonces, la conversación, ¿qué nos pasa a veces con la, repito, no estoy en contra de las novenas, de las oraciones, me parecen que son muy válidas y muy importantes, pero hay que trascenderlas. Pero ¿qué ocurre si tienes un mejor amigo y entonces cada vez que te reúnes con tu mejor amigo, tú preparas un guión? Y el guión dice algo así como, bueno, lo primero que le voy a decir a mi amigo es: hola, ¿cómo estás? Después le voy a preguntar por la mamá, después vamos a... Sí, a veces eso ocurre con nuestras oraciones prefabricadas. Hemos prefabricado un guión para hablar con Dios, que es nuestro mejor amigo. Entonces, ¿qué es lo bonito de una conversación? Que uno habla, empieza a hablar, primero no tiene nada en su mente prefabricado, o de pronto algo que se insinúa, pero que finalmente tú comienzas a hablar de algo y terminas hablando de otra cosa. Y la oración, como la conversación, debe ser también divertimento, debe ser divertido, debe ser agradable. Yo me pregunto, con todo el respeto, pero ¿por qué nosotros, como con una tradición tan rica como la que tenemos cristiana, tenemos que ir a beber de otros espiritualismos que son ajenos a nosotros? ¿Por qué no podemos aprender a orar? ¿Por qué no enseñamos a nuestros hijos a orar? Y como les digo, es mucho más simple orar que, de hecho, hacer yoga. Porque el yoga pues implica ciertas técnicas, La oración no, la oración es simplemente un yo que quiere encontrarse con un tú, que es Dios. Y en esa dinámica se genera ese milagro de la presencia y de la oración. Entonces, para yo desarrollar mi inteligencia espiritual, tengo que creer en Dios, donde sea un ateo feliz, esos que a la pregunta última sobre qué hay en el más allá, se responde con un rotundo nada.
esos ateos felices o infelices están excluyendo su inteligencia espiritual. A ver, la pregunta que me haces, por eso les aclaraba ahora de dónde vengo, porque es muy importante saber de dónde viene Bernardo. Les dije, ejercí el ministerio sacerdotal durante 10 años. Seguía hablando de eso. Y no me retiré porque haya perdido mi fe. Tengo la misma fe, tal vez más que antes. Hay una corriente francesa, estoy hablando de varios autores muy interesantes, que plantean que es posible hablar de trascendencia no de manera vertical, sino que es posible hablar de trascendencia de manera horizontal. ¿Sí? Es decir, yo no tengo que creer en un ser absoluto para desarrollar mi inteligencia espiritual. Pero si me preguntas a mí como Bernardo, yo te diría, no solamente porque lo he leído, sino porque lo he vivido, que definitivamente los seres humanos necesitamos creer en ese Dios trascendente. Pero la pregunta que tú haces es válida. Ellos dicen que sí, sí es posible, sí es posible. ¿Cómo hacen para orar ellos? No sé, porque definitivamente en la oración siempre tiene que haber un elemento absoluto, ese otro yo con mayúscula. En últimas, ¿cómo se refleja una buena inteligencia espiritual en las personas? Siendo consecuentes con la charla que hemos titulado hoy, cultivar la inteligencia espiritual para ser feliz, yo te diría, cuando uno puede percibir que esa persona es feliz, yo diría que esa es la prueba más clara y más fehaciente de que una persona tiene inteligencia espiritual. Ahí tengo una pregunta, estoy muy preguntado, pero bueno, Sí. es que me interesa mucho el tema. ¿Qué es felicidad? Va en esta misma línea de lo que les estoy planteando. Esa pregunta tenemos que hacerla cada uno de nosotros. Puede ser que encontremos definiciones maravillosas de felicidad. De hecho, ahora hay una corriente muy interesante en la psicología que se llama la psicología positiva, y es que normalmente las psicologías se han preocupado mucho por estudiar la patología psicológica de los seres humanos. La psicología positiva lo que trata de hacer es estudiar a las personas felices y mirar sus características. Y ellos tienen una definición interesante, dicen algo así como: la felicidad es estar a gusto conmigo mismo, con los otros y con la naturaleza. Si te das cuenta, hay como... Pero, repito, no podemos caer en el dogmatismo. Puede ser que si le preguntamos a todos los que están esta noche aquí, cada uno va a dar una respuesta distinta, y muy seguramente es una respuesta válida. Es muy llamativo, la inteligencia espiritual se refleja en una persona feliz. Alguien que se sienta o se ve feliz, bueno, ha desarrollado su inteligencia espiritual. 2 o 3 veces a lo largo del conversatorio has hablado de tu pasado como sacerdote. Cuéntanos de dónde vienes, dónde estás y para dónde vas. Preguntas realmente muy espirituales. Bueno, efectivamente, como les digo, yo ejercí el ministerio sacerdotal durante 10 años, y no solamente son 10 años, sino que además uno tiene una formación de atrás. Para uno ser sacerdote tiene que estudiar más o menos 8 años. Además, yo estudié también en el seminario menor, entonces súmele otros 3 años más. Tú eras el párroco del padre Marianito. Efectivamente. Sí, exactamente. Y tuve el privilegio de ayudar a constituir no solamente la construcción de la parroquia, sino constituir una comunidad. Además que veo pues algunos de mis ex feligreses, hoy muy buenos amigos aquí presentes. Les decía, la inteligencia espiritual no es única, no es exclusiva de lo religioso, pero no podemos negar que definitivamente lo religioso sí nos ayuda mucho a desarrollar la inteligencia espiritual, por supuesto. Entonces, yo venía tiempo atrás haciendo algo que me encantaba, porque cuando estudié filosofía me encontré un personaje llamado Víctor Frank. Víctor Frank fue un médico, neurólogo, psiquiatra, que propuso, es conocida su propuesta como la tercera escuela
de psicoterapia de Viena. En Viena nacen tres grandes corrientes: el psicoanálisis de Freud, la psicología individual de Adler y la logoterapia. Realmente en Colombia no es muy conocida la logoterapia. La gente dice, ¿qué será eso tan raro? Alguna señora me decía como que la logoterapia. No, es la logo. La palabra logo viene del griego sentido, entonces es conocida como la terapia del sentido. Viktor Frankl, además de plantear esa teoría tan interesante, la teoría es básicamente: el grave problema del hombre de hoy es un problema de sentido. El hombre se enferma porque no tiene sentido, porque no es que se pierda, el sentido nunca se pierde, sino que se frustra por diversas razones. Y por eso hay que crear una terapia que apunte al sentido. Les decía que su propuesta es interesante en esta medida, en que es una propuesta que no nace solamente desde lo teórico, sino desde lo práctico. Resulta que Viktor Frankl, siendo pues un gran médico prestigioso en su momento, en Viena, le toca sufrir la Segunda Guerra Mundial en calidad de prisionero judío. Viktor Frankl estuvo 3 años en diferentes campos de concentración. Y allí escribe un libro bellísimo que se lo recomiendo a todos porque es fácil de leer, que se llama El hombre en busca de sentido. Es un clásico, es un libro bellísimo, donde él plantea eso, desde su mirada como científico, como médico, como psiquiatra. Él observa todo lo que ocurre en un campo de concentración. Entonces les digo esto porque a mí me impactaba mucho esa vida y esa propuesta de Viktor Frankl, y traté de asumir la logoterapia en mi práctica sacerdotal o mi práctica pastoral, y por eso yo venía haciendo de alguna manera logoterapia, que no es otra cosa que ayudarle a las personas a encontrar el sentido de lo que les está pasando, y de esa manera las personas adquieren bienestar, al menos, si bien pues no se sanan del todo, pero sí encuentran muchísimo alivio. Y luego pues me ha inquietado mucho el tema de la psicología. Y por eso cuando yo termino, salgo pues de mi parroquia, le digo al obispo, ya no voy más, ya no quiero estar más. Él me dice, tómate un tiempo. Yo le digo, bueno, monseñor, como buen obediente lo hago, definitivamente determino, no quiero estar más acá. Y decido estudiar, hacer una maestría que se llama Maestría en Psicología y Salud Mental. Y lo que me he propuesto es hacer una integración entre lo psicológico y lo espiritual, que a veces pareciera que van como en contravía, resulta que no. Viktor Frankl dice, el hombre está compuesto por 3 dimensiones, y en esto hoy muchos estudiosos le dan la razón a él, y dice, el hombre está compuesto por su dimensión biológica, su dimensión psicológica y su dimensión espiritual. ¿Sí? Dimensión espiritual, que hemos hablado pues ya del tema espiritual. Y él dice, lo más característico del ser humano, lo que realmente lo distingue de todos los demás seres, es lo espiritual, y es lo que más descuidamos. Entonces, en este orden de ideas, algún día me llama el señor decano, un gran amigo, el doctor Julián Osorio, y me dice, Bernardo, ¿qué estás ahora? Yo le cuento, estoy estudiando esto, estoy metido en esto, estoy haciendo tal cosa. Y me dice, mira, hay una inquietud en nuestra facultad de medicina, y es que vemos una necesidad de que la medicina se humanice, porque evidentemente se ha deshumanizado por la tecnología, por el capital, en fin, por diversos factores. Y entonces yo me pongo a la tarea y reúno un grupo de amigos que le marchen al tema, y empezamos a discutir, a hacer tertulias, a investigar, a preguntarnos, porque la idea era tratar de hacer una propuesta en la línea de humanización de la salud o humanización de la medicina. La conclusión inicial fue bien interesante, nos dimos cuenta de algo, y es que, por supuesto, el tema de deshumanización en la salud es muy evidente, porque es que una de las cosas más humanas es enfermarnos, y si uno al enfermarse no encuentra una mano humana, valga la redundancia, que le ayude, pues eso se vuelve un círculo terrible, porque lo que hacemos es deshumanizarnos más. Pero entonces la conclusión a la que les digo que llegamos fue la siguiente: no solamente la salud necesita ser humanizada, sino también todas las esferas humanas.
me refiero, hay que humanizar la educación, hay que humanizar la política, hay que humanizar la vida laboral. Y por eso entonces la decisión final, y por supuesto el decano estuvo de acuerdo, es vamos a plantear un proyecto de humanización, no solo de la salud, sino de humanización, y de esa manera entonces nace CES Humana, que es un proyecto de humanización dentro de la universidad, y lo que hacemos es plantear un portafolio donde pues facilitamos a todas las instituciones, todas las organizaciones, desde los hospitales, desde cualquier empresa que tengan esa inquietud de humanizar. Y uno de los primeros puntos para humanizarnos es recuperar lo espiritual. Entonces, me dicen que me van a pasar la base de datos de ustedes, sus correos, me imagino que ya los tienen. Si quieren les puedo pasar un poco más información para que se den cuenta de los programas que tenemos. Ahorita vamos por un curso muy interesante que se llama es sobre inteligencia espiritual para empresas, de manera que esto estoy en eso estoy en este momento. Entonces, en este momento estás dirigiendo CES Humana, mezclando todo lo que nos has dicho de la logoterapia, de la inteligencia espiritual. Hace poco me llegó un audio de una doctora, en este momento realmente no recuerdo el nombre, pero me llama la atención porque sabemos el equipo de CES Humana que no somos los únicos que estamos trabajando en esta línea. Y les cuento de este audio porque me llama la atención. Ella es una doctora, ella es médica, psiquiatra y teóloga. Y el argumento de ella es que ella tiene mucha inquietud de saber por qué las personas se enferman. ¿Por qué las personas se enferman? ¿Qué tienen en común unas personas que les da cáncer de estómago? Y la conclusión de ella es muy linda, porque ella dice, normalmente pensamos que uno se enferma inicialmente desde lo biológico, desde lo orgánico, y esa enfermedad orgánica hace que me deteriore emocionalmente o psicológicamente, y por supuesto me hace que pierda el sentido de mi vida y que me enferme espiritualmente. Y la teoría de ella es muy bonita y es revolucionaria, me parece a mí, porque ella dice, no, primero nos enfermamos espiritualmente, y cuando nos enfermamos espiritualmente nos enfermamos psicológicamente, y cuando nos enfermamos psicológicamente nos enfermamos físicamente. Entonces el ser humano definitivamente es una unidad, somos una unidad, no es que somos alma o cuerpo y espíritu aparte, sino que somos definitivamente una unidad. ¿Cómo cultivar la inteligencia espiritual para sobrellevar los problemas cotidianos? Realmente no hay recetas, pero sí podemos facilitar ese cultivo a través de ¿qué? Del arte, a través del deporte, cuando digo el arte, a través de la pintura, a través de la música, a través de interesarnos por lo espiritual. Es decir, como les decía ahora, pues no es exclusivo de la religión, pero los que tienen religión y los que tienen fe y los que practican, yo les diría, ¿hace cuánto ustedes no hacen un retiro espiritual? ¿Sí? Estamos pensando todo el tiempo en las vacaciones futuras, pero cuando nos preguntamos en hacer un retiro espiritual en familia o en pareja. Entonces, ¿cómo cultivamos? A través de facilitar espacios y darle el lugar que se merece a lo espiritual. ¿Cómo defines la relación personal con Jesús y la inteligencia espiritual? ¿Qué nunca mencionaste a Jesús en la inteligencia espiritual? Bueno, realmente no lo mencioné por respeto, porque sé que también hay otras personas que son de otros credos o que tienen otras, entonces más por respeto. Pero ya que me lo preguntan, les digo, miren, una de las características propias de la oración cristiana es que la oración cristiana no es una mera relación con un ser trascendente, lo digo como abstracto, sino que la oración cristiana se caracteriza porque es una relación con un ser personal y tiene nombre propio, es Jesús. Y ese Jesús conoce mi historia y yo conozco la historia de Jesús, porque realmente para que haya una verdadera relación humana, yo tengo que conocer un poco al otro. Entonces, la pregunta me parece muy linda en ese sentido. La oración cristiana es una relación personal con Jesús, que es nuestro Dios. Bernardo, le voy a hablar como su obispo, va a ser cura hombre. Piénselo, pues. Ahora,
Dice, siento que el cómo desarrollar la inteligencia espiritual quedó sin resolver. ¿Cuáles serían esos pasos que nos ayuden a desarrollar la inteligencia espiritual? Como les digo, no hay recetas, pero insisto. Primero que todo es darle importancia, primero saber que hay que desarrollarla y propiciar los espacios, el silencio, la soledad, cultivar el arte, cultivar la música, cultivar y preguntarme definitivamente por esas, lo que llamamos ahora las preguntas últimas, no evadirlas, sino que definitivamente plantearlas en diversos momentos de mi vida, y yo diría que constantemente, esa pregunta por quién soy, yo creo que uno no termina de responderla nunca y hay que estarla constantemente actualizando. Esta pregunta, bueno, la entiendo así, pero es un poco compleja. Cuando usted habló de quién soy yo, ¿cómo sé quién soy yo cuando me lo preguntan? Cuando usted habló de quién soy yo, ¿cómo sé quién soy yo cuando me lo pregunten? Gracias. Le voy a responder con San Agustín. A San Agustín algún día le preguntan por el tiempo. San Agustín simplemente dice, si me lo preguntan, no lo sé. Si no me lo preguntan, lo sé. El tema de las preguntas últimas no es que hay que responderlas como un diccionario. No, son preguntas que, como les digo, hay que irlas construyendo. Y tal vez no son para responderlas a nadie. O sea, el ejemplo que les ponía ahora de la señora que va al cielo, yo no creo que pase eso pues, de manera literal. Pero de alguna manera esa respuesta de quién soy yo me hace distinguir. Yo no sé si de pronto en este salió el último artículo que escribí sobre vivir en el poblado. Yo planteo el tema ahí. Nos permite distinguir entre lo que soy realmente y lo que represento, o el puesto en el que estoy en ese momento de mi vida. Porque lo peor que le puede pasar a alguien es identificar las dos cosas, ¿sí? O sea, finalmente yo soy el gerente de esta empresa, pero eso no hace mi esencia, simplemente es una función. O soy el presidente de Colombia y tengo que serlo por siempre, ¿cierto? Simplemente cumplí una función, una misión, y eso, y puedo tomar distancia de eso. Entonces, lo mismo, esa pregunta por quién soy yo no es una tarea pues, que hay que cumplir ¿cómo llamarlo? Como una imposición, sino que es una pregunta que tenemos que hacer constantemente y es para mí, no es tanto ni para el otro, sino para mí también. Maestro, pregunta 1, 2. La primera pregunta, inteligencia espiritual, no. Eso lo agregué yo. Inteligencia es igual a resiliencia. Y pregunta 2. ¿Hay despersonalización en la inteligencia espiritual? Inteligencia es igual a resiliencia. Tiene mucho que ver. Lo más que la palabra o el término resiliencia es realmente muy moderno, es muy contemporáneo. La resiliencia nace como... incluso es un término que la psicología tomó de la física y de la ingeniería. Entonces, en la ingeniería es como la capacidad que tiene un objeto de soportar un peso determinado sin deformarse. Y en la física es la capacidad que tiene un objeto, después de recibir un impacto, de volver a su estado normal. ¿Sí? Si ustedes leen el libro que les recomendé ahora, ustedes lo que van a encontrar es un Víctor Frank resiliente, que la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de restaurarnos después de una situación hostil. Y esto va un poco en contravía, y yo creo que en eso sí fue muy revolucionario Víctor Frank, porque normalmente las corrientes psicológicas tradicionales son muy, lo que llama Víctor Frank, pandeterministas. ¿A qué me refiero? Un niño tuvo un trauma determinado y definitivamente ese trauma va a marcar a ese niño y va a ser un adulto en X o Y circunstancias un fracaso. Pero en la realidad nos encontramos que ese niño, que tal vez nació con padre alcohólico, con una mamá de pronto descuidada, creció y es un hombre exitoso y feliz. ¿Cómo explicamos eso? Desde la resiliencia.
De manera que sí tiene que ver mucho la inteligencia espiritual con la resiliencia. Porque el ser humano tiene una cosa maravillosa, y eso lo da lo espiritual, y es que no está determinado a nada. No estamos determinados a nada. Un animalito sí, un gato va a ser gato desde que nace hasta que muere. El ser humano no. Es más, elegimos ser humanos o inhumanos. Sí. Y el grave problema de las mascotas, aprovecho aquí, porque ayer lo tocamos, me pareció muy interesante, es que, ¿qué pasa ahora con las mascotas? Con todo el respeto, que las queremos humanizar. Entonces el padre Jorge Mario contaba cómo su hermano, que es veterinario, decía que cuál es la enfermedad de los perros ahora, el estrés. ¿Y qué causa el estrés? Que al perro no lo dejamos ser perro. ¿Cómo se soluciona? Manda el perrito por allá para una finca que sea perro. Porque es que, empezando que les ponemos ya nombres de personas, los tratamos como personas, entonces el perrito está ahí, le ladra, ay, no me ladre. Pues es que es un perro, el perro huele maluco, es que es un perro. ¿Hay despersonalización en la inteligencia espiritual? No, una persona que es inteligente espiritualmente, lo que logra es una conexión consigo mismo, con el otro y con la naturaleza. Miren lo bonito, ¿cierto? La inteligencia espiritual hace que tengamos como una, no sé si sea la palabra adecuada, pero digo, como algo así como una conciencia cósmica, pues suena un poquito elaborado, pero es eso, es que nos sintamos parte de un todo, ¿cierto? Entonces, en vez de separarme, lo que me hace es que me une con el otro. Por eso el tema de las religiones es tan interesante, porque lo que hace una religión es hacer sentir que el otro es mi hermano. Además que estamos conectados con el mismo ser trascendente y tenemos las mismas prácticas. ¿Cómo diferenciar la soledad y el silencio sano al patológico? Bueno, de pronto ahora lo pusimos en estos términos. Tal vez el no sano es cuando se me presenta como una imposición que yo no quiero. Es decir, yo no quiero estar solo, pero me toca estar solo. Puede darse otra cosa que me parece interesante, y eso lo da la inteligencia espiritual, y es que yo logre asumir esa soledad y ese silencio y hacerme amiga de esa soledad y ese silencio, porque efectivamente estamos en una sociedad que sí. Yo recuerdo un texto muy bello que todos conocemos seguramente, que es El Principito. Entonces en El Principito hay una parte por allá donde el Principito se encuentra con un personaje que es el zorro. Entonces el zorro está por allá como escondido, creo que es como en un trigal, y el Principito le pregunta, pero ¿por qué te escondes? ¿Por qué no me dejas verte? Y el zorro le dice, es que no me has domesticado. El día que me domestiques ya voy a poder estar contigo, te voy a conocer y vas a poder disfrutar de mí. Yo diría lo mismo. Hay situaciones modernas que nos han llevado a la soledad. ¿Cómo negarlo? Yo les diría, ¿por qué no podemos trascender esa situación y hacernos amigos de nuestra soledad y de nuestro silencio? Es una opción. Es decir, no mirarla como un castigo, como una imposición, sino como una oportunidad y como un regalo. Porque definitivamente hay momentos en que necesitamos estar solos. Esta no es una pregunta. Un artículo de la revista Semana aporta el siguiente comentario. Las tecnologías en las comunicaciones han hecho que se pierda en los seres humanos la capacidad de raciocinio. Mi opinión, afirmación, pero ¿qué comentarías tú? Las tecnologías de la información hacen perder el raciocinio a las personas. Hace unos días me llegó a mi correo, de esas cosas que circulan, pero era una imagen, como un cómic, y era el siguiente: había un papá en la sala de la casa leyendo la prensa, y había un hijo al lado con el computador, con el iPad, con el celular, y el hijo se queda mirando al papá y le dice, papá, ustedes cuando jóvenes, ¿qué usaban? Es decir, yo ahora tengo pues el iPad, digo, ¿ustedes qué usaban? Y el papá responde, mi hijo, usábamos la cabeza. Yo creo que evidentemente hemos abusado de la tecnología, porque si bien la tecnología es una herramienta, la herramienta que ha hecho en el desarrollo humano, claro, una herramienta es como la prolongación de una facultad humana, como la mano. Entonces yo tengo una herramienta, una pala, pero
yo creo que en ese tema la tecnología se ha hecho mucho daño, porque sí hace que pensemos menos. Es más, ¿quién de nosotros en este momento, yo admiro mucho a mi papá, porque mi papá ha sido comerciante toda la vida, y él todavía, tú lo pones a sumar unas sumas astronómicas y él responde con una exactitud? ¿Cuántas personas en este momento lo hacemos? Cualquier cosa tenemos que ir inmediatamente, una suma la más sencilla del mundo. Yo lo digo porque a veces me da vergüenza, pero nos hemos acostumbrado a eso. La felicidad no es un fin en la vida, sino un medio. Yo diría que no tanto un medio, yo diría que no es un fin, pero sí es un camino. La felicidad no es una meta, sino un camino. O sea, y en ese camino, pues, estamos siendo felices. Sí, es un camino que hay que ir construyendo. Pero considerar que si la persona es, voy a leer mejor, pero considerar que si la persona se sintiera totalmente feliz, llegaría a un conformismo, y el inconformismo es necesario para progresar. Que la felicidad no es una meta, es un camino, es decir, siempre estamos en camino, hasta el último segundo de nuestra vida estamos en camino. Y tiene razón cuando él dice, sí, algún filósofo dice que el hombre lo describe de esta manera: el hombre es el eterno insatisfecho. Y eso es justamente lo que hace que el hombre siempre esté pensando en más allá. Yo diría, yo les estoy hablando en este momento y lo que nos imaginamos seguramente, de pronto lo estoy jugando mal, pero estamos imaginándonos, si alguien tiene, no sé, tiene un taxi y como es insatisfecho quiere 2 taxis o 3 taxis o 4 taxis hasta tener una flota. Eso está bien. Yo les diría, no solamente pensemos en el ámbito material, ¿por qué no pensar en el ámbito espiritual? Y es ahí tal vez el error grave del ser humano. Le ha pasado con la medicina, que hemos evolucionado enormemente, tenemos adelantos médicos altísimos, pero en el tema humano nos quedamos enanos. Entonces, qué interesante hacer como ese balance justo de ir ascendiendo en todos los niveles. Lo último es como un tema para seres humanos: la felicidad y el bienestar. La felicidad y el bienestar. La felicidad y el bienestar. El bienestar es estar bien. La felicidad pues nos propicia esa posibilidad de estar bien. Yo creo que tiene muchísimo que ver. Bueno, quiero darle las gracias a Bernardo Gómez por su participación en este conversatorio sobre la inteligencia espiritual, y a ustedes por su asistencia. Muchas gracias, los esperamos dentro de 15 días. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias a todos.